no se cansa de esperar. Radio Fátima te informa los horarios de las Santas Misas, de lunes a viernes 19 horas, sábado 16:30, 18:30 horas, domingo 8:30 horas, 10 horas y 18:30 horas. Radio Fátima, escucha y vive. Aleluya. Desde Asunción, Paraguay, transmite Radio Virgen de Fátima Online. Escucha y vive. Un minuto de fe con tu amigo Jesús y el Paillillo. Cuando uno lee con fe la palabra de Dios, entra en el corazón de esa palabra que lee, porque la revelación divina no consiste en dar a conocer un relato sobre la realidad simplemente, sino en una participación que solo alcanza aquel quien cree. Si yo leo el Evangelio y me encuentro con el relato del nacimiento de Jesús, no lo tomaré como una simple noticia o una información de datos. Con la fe, yo mismo entro en ese misterio, formo parte y participo del nacimiento de Jesús. Eso que leo se hace realidad dentro de mí. Jesús nace en mí. El Hijo de Dios entra en mi vida y me salva. Oración. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Radio Virgen de Fátima Online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Un ermitaño consiguió ayunar durante un año comiendo solo una vez a la semana. Después de tanto esfuerzo, le pidió a Dios que le revelase el significado de un determinado pasaje bíblico. No escuchó ninguna respuesta. ¡Qué desperdicio de tiempo!, dijo el monje para sí mismo. Hice todo este sacrificio y Dios no me responde. Es mejor salir de aquí y encontrar a otro monje que sepa el significado de este texto. En ese momento apareció un ángel. Los 12 meses de ayuno solo te han servido para que te creyeses que eras mejor que los demás. Pero Dios no escucha a los vanidosos, dijo el ángel. Pero en cuanto mostraste humildad y pensaste en pedir ayuda a tu prójimo, Dios me envió. Y el ángel reveló al monje lo que quería saber. En transmisión, Radio Virgen de Fátima Online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción. Manifestando um amor sincero dentro da família,
com diálogo, respeto e tolerância. Padres e hijos expresan el amor de Cristo por la Iglesia. Colaboración, Gotas de Paz, Hermanos Franciscanos Capuchinos. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Señor, cuando tenga hambre, mándame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, mándame a alguien que necesite beber. Cuando tenga frío, mándame a alguien que necesite calor. Cuando tenga disgusto, préstame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz se haga pesada, haz que comparta la cruz de otro. Cuando esté pobre, colócame cerca de alguien necesitado. Cuando me falte tiempo, dame a alguien que necesite unos minutos míos. Cuando sufra humillación, dame la ocasión de alabar a alguien. Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien tenga que dar ánimo. Cuando sienta necesidad de la comprensión de los demás, mándame a alguien que necesite la mía. Cuando piense en mí mismo, atrae mi atención hacia otra persona. Hazme digno, Señor, de servir a mis hermanos. Dales, a través de mis manos, el pan de cada día. Señor. Que estuvo bastante calurosa, ya, pero al final ya volvió un fresco. Pasamos por días que no veíamos el sol, pero sentíamos un viento caliente, ¿verdad? Y no veíamos el sol, pero no eran nubes, había sido, eran humos. Sí. Humos de incendios que están aconteciendo lastimosamente en todo el país, ¿verdad? Asimismo, tuvimos un gran protagonismo de estos héroes con todas las letras que muchas veces ignoramos el trabajo y el gran trabajo y el gran favor que le hacen a nuestra sociedad. También así mencionamos que en octubre lo recordamos y conmemoramos varias festividades marianas, católicas, propias nuestras, como tener presente que es el mes del Rosario, también el mes de Nuestra Señora de Fátima, nuestra patrona aquí en nuestra casa. Así mismo. ¿Y qué más, Marce, recordamos? También es el mes de la hispanidad, porque fue justamente un 12 de octubre que Cristóbal Colón llega a América y hubo esa conexión de los dos mundos, ¿verdad? Un descubrimiento mutuo. Fueron unos los que vinieron a las tierras de otros y trajeron la fe y también la cultura, y esas culturas se fusionaron y ahí nace la cultura hispánica. O sea, no podemos entender la hispanidad, ¿verdad? Como dice acá su nombre, hispanidad, sin América. O sea, la hispanidad no es nada sin América. También el mes rosa, el octubre rosa, también el logo de la radio se pueden fijar. Une a esta causa, ¿verdad?, de la lucha contra el cáncer de mama, una patología que afecta a miles de mujeres. Esta sí es una causa de salud pública, no otras capaz, ¿verdad? En la que debemos ahondar todos nuestros esfuerzos, pero no solo por que nos vistamos y unamos a la causa rosa, sino que realmente haya políticas públicas que se dediquen
a invertir en la salud de las mujeres, a poder buscar una lucha no paliativa, sino ir a las causas que originan estos problemas. Mucha gente, nosotros tenemos parientes que mueren de cáncer, o sea, nadie se salva de eso. Entonces, nos prestamos también nuestra solidaridad con todas aquellas víctimas de esta gran enfermedad que afecta a más de una de nuestras mujeres, ¿verdad? Entonces, también entonces recordamos eso, ¿verdad? Entonces, pasando por lo que es el mayo, el mes de la patria, María, y el mes de la madre también, sobre todo. Junio, que es el mes del Padre, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Después, en agosto, sí, recordábamos también a nuestra madre, el día de su Asunción. El Día de los Niños, la batalla de Acostañú también, conmemorar, ¿verdad? No es festividad ni nada. Y también en septiembre, que nos despedíamos, ya habíamos recordado, en un programa también hicimos honor a eso, que es la juventud y la primavera. Y también así, Marce, entonces vamos adentrándonos ya en lo que es nuestra entrevista del día de hoy. Hoy nos va a estar acompañando este gran hombre y él les va a comentar a ustedes para que vayan conociéndole un poquitito también. Él es Víctor Zamudio. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya que estaban diciendo los que festejan en este octubre, recuerdan los 42 años de la fundación del Cuerpo Bombero Voluntario del Paraguay, que son los amarillos. Qué genial, vos nos vas a estar comentando entonces muchísimo al respecto y nos podés hablar con mucha propiedad de eso, Víctor. Antes de que nada, quisiéramos saber que nos comentes un poco para que la gente te conozca. ¿Quién es Víctor Zamudio? ¿Es padre, esposo, es un hombre trabajador, un patriota? ¿Quién es mi gran amigo, que yo quiero que le conozca también los demás? Bueno, yo soy Víctor Zamudio, estoy casado hace 20 años. Tengo un hijo de 15 años. Por cosas de la vida, vamos a decirle, un motivo, estaba ganando un buen lugar. Hoy en día soy taxista, no desmerito el trabajo del taxista, pero estoy haciendo este trabajo momentáneamente ahora. Fui bombero durante 22 años, estuve con la Cruz Roja 3 años. Fui Boy Scout en un momento, como dijo algún instructor mío cuando empecé en esta vida de voluntariado, que cuando te pica el bicho de voluntariado ya nunca más te deja ir. A mis 43 años quiero seguir dando más de mí, pero hay situaciones que hacen que tengamos otra prioridad en la vida a esta edad. Mencionabas, Víctor, a tu voluntariado. ¿Cómo a vos te nace esas ganas de servir? Porque compartiendo acá con Marce también y muchos de los que nos estarán mirando, es como que vos tenés una necesidad. Y yo quiero saber cómo nace eso en vos y cómo vos decidís un día... ¿Qué te inspira? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión? Porque 22 años es muchísimo tiempo, es dejar muchísimas cosas de lado. Y verdaderamente yo te digo que te admiro y quisiéramos conocer también con la gente que nos está viendo y escuchando cómo vos te nace esa motivación de querer ayudar y entregar tu tiempo por sobre todo. Bueno, como te dije hace rato, cuando el bicho voluntario te pica de algún lado ya no te deja más. Es increíble, quieres hacer todo el trabajo. Yo había empezado como Boy Scout en Nuestra Señora de Betarrán, y de ahí empezar a escalar, como te dije, subiendo de nivel de ser Boy Scout y pasar agua a los peregrinantes de Cacupé, a ser aspirante bombero, hasta llegar a lo máximo, o sea, a llegar a lo más alto en la escala del voluntariado, que para mí era ser bombero. Y a ver, sobre la vida del bombero, uno igual tiene su trabajo, su estudio, su familia, y de forma absolutamente altruista y gratuita, uno dedica su tiempo a arriesgar inclusive su vida. ¿Qué es para que sepa la gente?
¿qué es realmente ser bombero voluntario? Y mira, como yo suelo hablar a otros camaradas míos para que se entienda mejor, la gente nos grita en la calle, o hay gente que no entiende mucho de esto, pero nos dice, ustedes se creen héroes. No nos creemos héroes. Generalmente no queremos responder a la pregunta de ¿por qué son bomberos? ¿Acaso ustedes se creen héroes? No es eso, sino es algo que nos lleva más allá de querer sentirnos como héroes, sino es algo que llevamos en la piel, alma, en el corazón, las ganas de querer trabajar como voluntario, ya sea bombero, ya sea de la Cruz Roja, o ya sea haciendo una actividad voluntaria fuera de los bomberos, ¿verdad? Es algo que constantemente te está picando el alma y tenés que satisfacer esa, ¿cómo te voy a decir? Satisfacer esa gana de querer hacer el voluntariado. Es muy difícil de explicar. Hay veces que por eso tratamos de no explicar directamente nomás entre los voluntarios eso. Pero básicamente es eso. La gana de querer satisfacer esa gana de querer ser bombero voluntario, pero hay muchas cosas que implican. Hay veces que te chocas con una pared y es increíble. No te dejan hacer el trabajo. Los bomberos hoy en día en Paraguay es notablemente, ¿cómo les puedo decir en una palabra? En realidad los bomberos acá en Paraguay sí lo podemos decir héroes por el trabajo que están haciendo y por la falta de equipo, infraestructura y un montón de cosas más. Arriesgan su vida también en muchos casos atendiendo a estas carencias que vos mencionaste. Víctor, yo te quiero preguntar acerca de tu experiencia dentro ya del servicio de ser bombero voluntario, alguna experiencia que vos hayas tenido que quieras compartir, ya sea algo muy bueno, algo positivo o algo que te haya marcado o algo malo o bueno que te haya marcado y que haya marcado en ese servicio que vos hacías. Bueno, voy a contar dos. Primero, me tocó estar en el 1 de agosto en el Licua Bolaño. A todos los bomberos que estuvimos ahí nos marcó un antes y un después por lo que ocurrió, ¿verdad? Y por la gran cantidad de personas que fallecieron y por las personas que no pudimos rescatar. Y otro es verle nacer a una criatura en tus manos, traer una vida, ayudando a traer en tus manos una vida, una parturienta, y que te agradezca poniendo tu nombre al bebé. Esos son dos casos que yo siempre los llevo. Dos casos así antagónicos otra vez, porque en uno mencionabas que te tocaba despedir a mucha gente, estar presente en ese momento, y en el otro dar la bienvenida y decirle hola a la vida, ¿verdad? Y verdaderamente es algo admirable, Marce. Sí, totalmente, es la muerte y la vida. Y vos decías algo, Víctor, que me pareció un punto importante del cual agarrarnos, que es el de que el ser humano, y mucho está esto en el hombre, también en la mujer, ¿verdad? Pero el hombre está esa búsqueda de la aventura, esa búsqueda de ser caballero, como en los tiempos medievales, los cruzados, ¿verdad? Esa imagen me viene a la mente cuando vos decías, pero te nace, o sea, tenés esa necesidad de la aventura, de tomar la espada, ese espíritu guerrero, ¿verdad? Ese aire guerrero. ¿Y qué vos ves hoy en la juventud respecto a eso? Sobre todo estos chicos que, por ejemplo, no quieren hacer servicio militar obligatorio, o que, no sé, ven como que alzar una pala es algo pesado. ¿Qué le decían los jóvenes de hoy, por ejemplo? En otras cosas, ¿verdad? Que no le van a... Yo creo que las generaciones van cambiando. Definitivamente cada generación es diferente a la siguiente.
Eh, yo hoy veo muchos bomberos que hayan empezado a jurar, eh, les nace solamente por el hecho de usar un uniforme o que querer salir en las redes sociales con el uniforme. Muchachos que no, eso es lo que está llevando mal al voluntariado. Eso fue mi pelea mucho tiempo yo. Los famosos selfies, ¿verdad? ¿Cómo? Los famosos selfies, te sacas la selfie. Sí, sí, los famosos selfies. No, claro, yo también, a mí también me gustaba salir en alguna que otra foto, pero hoy en día, mira, yo te digo que el 80% del voluntariado hoy en día no alcanza un año ni 2 años, mucho menos, porque lo van dejando por el camino. Justamente por lo que vos decís, hay gente que para ser bombero vos tenés una preparación paramilitar, porque es tenés una academia donde tiene un rango donde prácticamente es una formación paramilitar, como ya lo dije, y muchos jóvenes lo van dejando por el camino. Hay gente, normalmente dura 9 meses una academia, increíble, hay gente que aguanta todos esos 9 meses para recibir el título de bombero, el pin de bombero, el uniforme de bombero, se saca 2-3 fotos y desaparece de la vida institucional del cuerpo. También una pregunta que quería hacerte en relación a esto que está pasando, ¿verdad? El hecho actual de los incendios que se están dando en todo el país, que si son provocados, o si hay alguna explicación técnica que conoce un bombero de por qué se está expandiendo este fuego. ¿Qué puede decirnos al respecto? Mira, se habla mucho sobre este tema de los incendios forestales y pastizales. De hecho, estamos en su época. Esto va a correr hasta comienzo de diciembre, finales, llegando las primeras lluvias de enero. Esto va a terminar. Normalmente esto es así. Solo que se está notando más ahora por la falta de lluvia y la gran sequía que hay. Un par de años atrás, creo que 5 o 6 años atrás, hubo algo parecido a lo que estamos sucediendo ya ahora, pero en la zona del norte, donde hectáreas se habían quemado. Ahora, hablar sobre del por qué o cómo, creo que va a ser un poco negligente ya de parte mío decir, pero sí, son provocados. Del por qué no quiero hablar. Sabemos que yo como bombero no voy a estar faltando a una de las reglas de ser parcial, ¿verdad? Ya como bombero yo tengo que ser imparcial, pero sí son provocados. Bueno, Víctor, y contanos también un poquitito acerca de cómo vos sobrellevabas tu voluntariado ya dentro de las actividades que ustedes propias del ser bombero voluntarios, con lo que es tu familia o tu familia ya fue después de eso. ¿Cómo vos lograbas sobrellevar o lograbas equilibrar eso? Para mí fue muy fácil, porque mi señora también fue bombero. Creo que eso es lo mejor, ¿verdad? Hacer juntos, porque famoso es matrimonio que uno va por otro lado y el otro por otro, hasta, qué sé yo. También. Mi hijo creció en un cuartel, prácticamente nació en un cuartel, estuvo en un cuartel de bomberos, digo. Prácticamente se crió con los tíos bomberos, como él dice. Escuchando la sirena, agarrando la manguera. Y Víctor, yo te conozco, somos amigos hace un tiempo y no podía faltar este punto, ¿verdad? Yo creo que el ser bombero, el ayudar al prójimo, es hacer patria también, ¿verdad? Y totalmente. Esa cuestión que lleva implícito patriotismo dentro de eso. ¿Qué nos puede decir sobre eso el Víctor Patriota? Te veo muy activo en las redes sociales, en Twitter y eso. Totalmente, como dice el compañero acá, Marcelo, yo soy muy patriota ante todo.
estoy muy orgulloso de haber sido paraguayo. No sé cómo agradecerle a Dios haber nacido en este pedazo de tierra, en este paraíso que se llama Paraguay, aunque con estos 40 grados de calor sigue siendo un paraíso. Trato de enseñarle a mis hijos que el patriotismo siempre tiene que ser Dios, patria y familia. En algún momento yo fui director de academia en los bomberos. Y a los bomberos que yo formé traté de inculcarle el patriotismo, la fe, la familia, la camaradería sobre todas las cosas. Y yo creo que puedo decir orgullosamente que tuve un buen trabajo, porque la academia que había yo formado salieron muy bien. Hasta hoy en día siguen siendo bomberos. Inclusive hay un piloto ya en ese grupo. Qué gusto. Y, trato de inculcar lo que es, como dice Marcelo, el patriotismo sobre todo. En Paraguay el ser bombero es muy difícil, y más todavía para la gente en condiciones económicas un poco difícil, ¿verdad? Porque cuesta mucho dinero. Equipar un bombero cuesta mucho dinero, y si vos te vas a equipar de tu bolsillo te va a salir muy caro, y ahí es donde surgen algunos problemas después. Y qué importante es el punto que vos mencionaste ahora, Víctor, en el sentido de que muchas veces me imagino, ¿verdad?, que del bolsillo de ustedes habrá salido también para alguna que otra actividad que ustedes realizan. No reciben dinero ni ayuda del Estado, hasta donde ahora nosotros tenemos conocimiento. Es más, ahora se están realizando actividades para poder recaudar dinero para los bomberos y así poder sobrellevar los gastos propios y los equipos que para ustedes son sumamente necesarios, porque es muy difícil sobrellevar el voluntariado, como vos mencionaste al principio, en esas condiciones. Pero yo pienso, no sé qué pensás vos, quiero preguntarte también, que las ganas de servir y las ganas de ayudar pueden mucho más que eso. Mira, el Estado sí da dinero. Estaba dando, creo que en este año se presupuestó algo así como 5.000 millones, donde solamente se ejecutó 1.800 millones nada más. Hacienda estaba diciendo que por falta de presentación de factura, estaban tardando algo, por eso no estaban ejecutando todo el presupuesto. Creo que en la semana pasada, esta semana que pasó, el Ejecutivo aprobó creo de 5.000 millones, aparte a lo que Hacienda estaba dando para los bomberos. Este dinero que se recibe del Estado, la forma en que se reparte, lo que es un poco tedioso, porque hay dos cuerpos de bomberos, están los bomberos azules y los bomberos amarillos, y es ahí donde empieza el problema de todo. Parece mucha plata, pero como dije más atrás, ser bombero no es barato. Equipar un solo bombero te va a alcanzar prácticamente entre $8.000, un solo bombero. Y yo rescato algo que dijiste, ¿verdad? Cuando hablábamos de patria, vos no te olvidaste de mencionar a Dios. Justamente la pregunta era la familia, cómo llevar lo de la patria. Y lo último, ¿verdad?, que es Dios. O sea, van las tres de la mano y son inseparables. Y de que nuestra primera casa, familia, iglesia es justamente la familia. Luego viene la patria
y luego ya está mirar a Dios, ¿verdad? Y de que justamente, ¿verdad? La caridad ha sostenido y hecho grandes obras por medio de la iglesia. Por ejemplo, los grandes monasterios hicieron los hospitales, las universidades, los colegios, y hoy ya no existe eso. Todo es que impuestos, que todo tiene que ser público, educación pública, salud pública, pero antes se sostenía por la caridad. Y yo vi que eso fue lo más resaltante también, a pesar de que se le tuvo a la gente prácticamente sin poder trabajar, bueno, entendiendo esta situación de la pandemia a la que nos estábamos ajustando, bueno, sobre todo el sector privado, el que se está ajustando más el cinturón, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? O sea, a pesar de eso no importa, la gente ayudó y eso se vio y el pueblo respondió en masa, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? El voluntariado es una obra de caridad. O sea, yo sirvo, pero también me mueve el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, yo digo que en eso esa sería la síntesis, ¿verdad? Y no sé, Guada, si... Y nada, lo que más rescato y lo que me llama mucho la atención y comparto con Víctor es esas ganas que uno tiene de ayudar y de servir. Es como que vos no estás tranquilo hasta que estés ayudándole a alguien o hasta que tengas la certeza de que lo que vos estás haciendo es para tu prójimo, es para los demás, y vos estás consciente de que te estás entregando a los demás sin esperar recibir nada a cambio. Amor a mi bandera, a mi familia, claro, a mi patria y a Dios, ¿verdad? Claro. Eso. Así mismo, sin esperar ningún tipo de contraprestación a cambio del servicio que vos haces, por el simple hecho de vos estar con la certeza de que estás ayudando, de que estás haciendo algo bueno y de que estás haciendo algo útil con esa vida, con esta preciosa vida que Dios nos regaló. ¿Algún mensaje final con el cual cerrar esta entrevista? Ya estamos tomando bastante de tu tiempo, sé que solamente está en tu horario laboral. Víctor, ¿algo que quieras decirlo? Sí, que la próxima vez que le vean a un bombero en una esquina con este sol, con su alcancía, apóyenle. Tírenle una moneda, porque una moneda para ellos puede ser lo que falta completar para poder ayudarle a otra persona. Como le dije, el déficit de combustible a veces mucho, el déficit de ambulancia en el país es grande y tenemos que estar recurriendo a los bomberos con sus ambulancias, y mover una ambulancia cuesta, así que la próxima vez que vean a un bombero, apóyenle con una botella de agua mineral y unas moneditas en su alcancía, que no es fácil estar en la calle. Que no esperemos a que venga un incendio forestal por todos lados para ayudar. Así mismo. Totalmente. El día de mañana no quiero sonar mal ni feo, pero el día de mañana puede pasarnos a nosotros, a algún familiar nuestro, pero siempre los bomberos van a estar presentes. Los bomberos no discriminan, no tienen credo, no van por raza. El bombero es como los caballeros hospitalarios en la cruzada, donde se les atendían a los católicos y a los serrastenos también. Así que dependemos mucho también de la comunidad para que podamos seguir trabajando. Y no solamente los bomberos, también la Cruz Roja hace un gran trabajo humanitario. Ellos justamente hacen el trabajo prehospitalar y trabajan con la comunidad, tienen mucho trabajo con las comunidades de escasos recursos en los bañados. Así que en el Día de la Banderita también hay que apoyarle a la gente de la Cruz Roja, porque llevan un excelente trabajo. Y bueno, ha sido un gusto, Víctor, poder compartir contigo estos minutos, ¿verdad? Que conozcan todas estas experiencias. Te damos las gracias y vamos a estar en contacto, amigo. Dale, Marcelo. Fue un placer estar en tu programa. Bueno, Lupe, así teníamos la compañía de Víctor Zamudio. Y qué importante lo que él dijo.
a las personas que a lo mejor ya le tocó, ya saben cuál es el trabajo, el trabajo importantísimo que hacen los bomberos, y aquellos a quienes no les ha tocado pasar todavía por eso, qué bendición tan grande. Pero igual ellos tienen la certeza de que si les llega a pasar, los bomberos van a estar ahí. Sí, o sea, siempre se puede dar la posibilidad de que estemos necesitando la ayuda, porque ellos no es que se van a apagar un incendio, de que se quema la casa, no. Hasta famoso tenemos esa imagen, ¿verdad? De dibujos animados, etc. Directamente relaciona con un incendio, con un fuego, con cosas pero así. también vemos la de justamente los dibujos animados, de bajar al gatito, Claro. la escalera. O sea, imagínate, un pequeñito animal, un gato cachorrito, no sé si sería cachorrito, cachorro es más para los perros, pero el gato pequeño, el bebé que no se sabe aún bajar, capaz de lado. Aquellas personas que se quedan atrapadas, vimos muchos de esos casos últimamente donde se les entra el pie en las cositas, esas que suelen estar por el centro, son los bomberos que están auxiliándole a esas personas. No, y sobre todo accidentes automovilísticos donde se le puede sacar a la persona que está ahí herida y necesita ser atendido en un hospital de forma urgente, ¿verdad? Son los bomberos los que acuden, ¿verdad? Porque son ellos el que van a abrir ahí el auto todo achatado, ¿verdad? Y yo conozco algún otro bombero que me contaba eso, ¿verdad? De que sobre todo lo que más les impacta, porque incendio no se da cada tanto, pero es inmensa la cantidad de accidentes en las rutas, etc. Y hay mucha gente, mi tío también que es cirujano y trabaja en el hospital del trauma, antes se llamaba el trauma, creo que ahora tiene otro nombre, la cantidad inmensa de heridos y gente que pierde su pierna, su brazo, etc. O muere por no usar casco. O sea, es importante rescatar la labor importante que hacen los bomberos, pero así también es importante que nosotros tengamos esa conciencia también de ayudarles en ese sentido, en lo económico y en la parte de la conciencia también. Sean nosotros conscientes de las cosas, cosas buenas, evidentemente, y las cosas malas que nos pueden llevar a eso. ¿Y qué te parece, Marta, si nos vamos a una pequeña pausa musical y después continuamos entonces con más de Avivados? Auspiciados por Jesús y de la mano de Mamita María en la coordinación. Fátima. Si nos comentás de qué vamos a estar hablando hoy. El día de hoy vamos a estar comentándoles y hablándoles acerca de la liturgia de las horas. Bueno, esta oración, ¿verdad? Ya, así como veníamos hablando acerca de la oración, su importancia el lunes pasado, entonces el día de hoy vamos a hablar de este tipo de oraciones, ¿verdad? De esta oración específica, sí, cómo es, cómo se lleva a cabo, por quién fue instituido y entre otras cosas más. Bueno, entonces la liturgia, la hora es el nombre más común actual, ¿verdad? Porque tiene varios nombres del que vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero recordar ya dónde estamos y por qué en este tema número 9 estamos hablando de la liturgia de las horas, ¿verdad? Y no podemos dejar de hablar de nuestros famosos ejes, los 4 ejes, ¿verdad? En el que nos recordamos que la síntesis de toda la revelación de Dios que hace con el hombre, Dios se revela al hombre y le dice algo que es, como te digo, la síntesis, que es amar a Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo yo le amo a Dios? Lupe, ¿cómo yo le amo a Dios? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas y con todo el alma. Estamos en el último hora. Sí. Y, ¿verdad? Entonces, nos formamos, leemos la palabra, profesamos nuestra fe y la amamos a Dios con toda nuestra mente. Luego con el corazón nos alimentamos de los sacramentos, acudimos a misa, que era el siguiente tema que fuimos viendo, ¿verdad? Y eso lo expresamos interna y externamente. Externamente con el prójimo, amar al prójimo, que implica, si yo digo que creo en Dios y amo a Dios, tengo que actuar según una persona que ama y cree en Dios, ¿verdad? Que vendría a ser el cumplir los mandamientos, las obras de misericordia, ¿verdad? Entonces, y buscar la santidad, como la vía religiosa, ¿verdad? Hacer de nuestra vida una vía religiosa, aunque no tengamos voto, no seamos, que vos no seas una monja, sino sea una mujer, por ejemplo, casada, acá dentro de poco, o lo mismo yo, un hombre casado, un padre de familia. Igual, antes del matrimonio. Estamos llamados, claro, a
bendecir al Señor en todo tiempo. Dice el Salmo, ¿verdad? Bendeciré al Señor en todo tiempo, en mi boca siempre una alabanza, ¿verdad? Y entonces esa bendición a Dios, esa comunicación con Dios, es amar a Dios con toda el alma. Nos comunicamos espiritualmente con nuestro Padre, que es al que le anhelamos, al que le buscamos en todo. Y lo encontramos y le buscamos y capaz no lo encontramos del todo, pero hasta el que no cree en Dios, el que no cree en Dios, no se da cuenta que le está buscando a Dios. Porque le busca a Dios en el orden. Por ejemplo, las mujeres son muy estrictas con la cuestión del orden, ¿verdad? Porque en el orden vos encontrás belleza. Entonces también en una obra de arte, en una pintura, ver la obra de la Capilla Sixtina, las esculturas de Bernini, Borromini, escuchar una música, la música clásica. Pero para lograr ese orden tenés que tener disciplina también. Claro, totalmente, ¿verdad? Entonces, el orden, la belleza, la verdad, el saber la verdad de las cosas y el amor a la verdad es la filosofía, ¿verdad? Entonces, buscamos en la belleza, la justicia, en el amor, y en el amor, ¿verdad? Sobre todo, buscamos a Dios. Y el hombre tiene la posibilidad de hablar con Dios, y hablar con Dios con la oración, que fue lo que fuimos hablando. Y acá tenemos otra vez esta imagen que nos acompaña, que está acá justo detrás de nosotros, del orat et laborat, ¿verdad? Orar y trabajar. La síntesis de la vida cristiana, ¿verdad? Estar en constante comunión con Dios en nuestro quehacer. Entonces, hay un salmo, Lupe, que es, dice, creo que el Salmo 118 o 19, porque hay dos números famosos los salmos, 118 paréntesis 119 o al revés, ¿verdad? Y hay dos versículos que quiero que nos compartas. El primero sería: 7 veces al día te alabaré. El versículo 164. Y luego, sí, el segundo continúa algo antes y viene el siguiente salmo que dice: a mitad de la noche me levanto a darte gracias por tus juicios. Entonces, vemos esta imagen, ¿verdad? Que hablábamos justamente el programa, hace 2 programas atrás, de la vida religiosa, tanto a unos monjes como a unas monjas, ¿verdad? Con su capucha. Seguramente esto es a las 4 o 5 de la mañana, se despiertan bien temprano. Y la primera palabra que sale de su boca es: Señor, ábreme mis labios. Haciendo la señal de la cruz con su boca. En su boca, ¿sí, verdad? Nosotros conocemos la señal de la cruz en frente, boca y acá en el pecho, ¿verdad? Y luego la señal, famoso persignarse y santiguarse, ¿verdad? También hay unas monjitas que también hacen esta oración, porque es una oración ya propia de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos este ejemplo, ¿verdad? De los monjes, etc. Pero vamos a ver un poco de dónde nace esta oración. Esta oración de las horas. Las horas se llama así liturgia de las horas, porque justamente se hace en distintos periodos del tiempo. El sol nos marca el levante o el oriente, que es donde sale el sol, y luego va al occidente, al poniente. Estaba el levante y poniente, así se le llamaba al este y al oeste, los puntos cardinales. Y mirando hacia el este, ¿verdad? Antes estaba siempre orientado a los altares, o sea, la gente miraba siempre hacia el este, que es por donde sale el sol. Y vemos inclusive acá la imagen de un reloj de sol, en el que va marcando las horas, tiene un palito ahí, y abajo pasa la sombra del palito. Y así los antiguos monjes, por ejemplo, ese era el reloj que tenían antes, no es así como este que tengo acá. Con la luz, o sea, a través de la sombra que daba el sol y el artefacto de ellos sabían qué hora era, con el movimiento del sol y su lugar y cuánta sombra ya estaba abarcando el relojito ese. Sí. Arriba de ese reloj acá vemos el sol y las horas, tipo como un reloj también, ¿verdad? Las 6 de la mañana, las 9 de la mañana,
las 12 del mediodía, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde. Estas 5 horas que nos van a marcar 5 nombres de horas que usaban antes. La prima era las 6 de la mañana. Hoy ya no está esa oración, pero había una oración que se llamaba la prima, que era el de las 6 de la mañana. Luego venía la oración de las 9 de la mañana, que era la hora tercia. Y nosotros vamos a leer en la Biblia, en los evangelios, a la hora tercia Jesús hacía esto, aquello, lo otro. Luego, a la hora sexta, al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto del día, es por ejemplo la hora que le crucifican a Jesús. La hora que le crucifican a Jesús, la hora sexta. La hora nona es la hora de la muerte de Jesús. Porque justamente dice que los judíos estaban en el templo de Jerusalén y a las 3 de la tarde, en tiempo de Pascua, ¿verdad? A las 3 de la tarde era la hora que tenían que degollar, cortarle por el cuello a un corderito que tenía que ser macho, de 1 año, no tenía que tener ni una mancha, un cordero sin mancha, el cordero sin mancha, sin pecado, que quita los pecados del mundo. Porque ellos así pues, los pueblos paganos agarraban un animal y le sacrificaban. Pero después decimos, con el cristianismo ya después, pues Dios fue preparando esto, sacándole el paganismo a los judíos, y revelándose a ellos, y diciéndole, yo soy tu Dios, no hay otro Dios fuera de mí, a cambiar el sacrificio de animales, que es algo muy feo, ¿verdad?, por el sacrificio de alabanza. Entonces este es el sacrificio de alabanza. Nosotros presentamos nuestro sacrificio de alabanza a Dios. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, te alabamos, Señor. Como dice acá en esta imagen que tenemos también aquí, ¿verdad? Entonces, los judíos ya rezaban los salmos. Y cada salmo tenía un horario. Oración por la mañana, dice. Oración por la tarde. Dice un santo, ¿verdad?, un padre de la iglesia, que en los salmos está el resumen de las escrituras. El resumen de las escrituras. Entonces, vemos el resumen de la historia de salvación de Israel, una oración de pedir perdón y misericordia, una oración de alabanza, alabado sea el Señor, te bendice el cielo, te bendice el rocío, te bendice la nieve, las montañas, el río, el agua, todo te bendice, Señor. Todo está en sintonía contigo. Todas las criaturas. Todas las criaturas. Criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor. Alabadlo por los siglos de los siglos. Que uno de los salmos que rezamos los domingos. Entonces, estos salmos hacen una síntesis de toda lo que en la Biblia. Es como el resumen. Y vos agarrás y encontrás tu vida cumplida ahí. Y vos agarrás un salmo y tenés que preguntarte cómo se cumple este salmo en Jesucristo. Y cómo se cumple este salmo en mi vida. Y algo que siempre también nos estábamos preguntando ahora, reflexionando y decir, el hombre, ¿por qué sufre? Porque existe el mal. ¿Yo creo el mal? No. ¿El mal por qué existe? Porque el hombre es libre de elegir entre el mal y el bien. Entonces, si elegimos el mal o elegimos el bien, tenemos el libre albedrío, tenemos voluntad, una potencia del alma que es la voluntad. En nuestra voluntad tiene que ser guiada en alabar a Dios. Por eso la importancia de la oración. Porque sin tener voluntad, porque sirven a su Dios, la creación entera le alaba a Dios. Pero el hombre no. El hombre es libre. Y en su libertad, eso hace más bello aún que el hombre libremente le pueda también alabar a Dios y entrar en sintonía con la creación. Si es algo grande que nosotros podamos tener la libertad, ¿verdad? Que seamos libres. Pero el hombre libremente se pone en sintonía con la creación y alaba a Dios. Y alaba a Dios a la mañana, alaba a Dios al mediodía, alaba a Dios al atardecer. Entonces, a las 3 de la mañana, la hora prima. 9 de la mañana, tercia. Mediodía, las 12 del mediodía, la sexta. La nona, la hora de la muerte de Cristo. Y luego, a las 6 de la tarde, vienen las vísperas. Las vísperas, que ya es la oración donde
el hombre termina su jornada de trabajo y entonces empieza a rezar a Dios, ¿verdad? Entonces, Lupe, a ver si nos comentás un poco cuáles son estas oraciones y en qué momento se rezan. El de la liturgia de las horas, como ya mencionaste, sería el conjunto de oraciones, salmos, himnos, lecturas bíblicas también y otras, que la iglesia organizó para que puedan ser rezadas en determinadas horas del día, como vos ya habías mencionado también. Las horas ya mencionaste, prima, tercia, sexta, nona, Que tenemos... son las horas menores. Sí, después las laudes, las vísperas y las completas. Que son las horas mayores, ¿verdad? Entonces tenemos horas menores y horas mayores. Y vamos a ir viendo después de eso, ¿verdad? Pero, a ver, los judíos decíamos que rezaban los salmos cada 3 horas, se ponían a rezar los salmos. Y veíamos eso en el Salmo 119 y 118, que dice, ¿verdad? 7 veces al día te alabaré. Y acá tenemos, a ver, poco tenemos 5, ¿verdad? 5 horas menores, o sea, 4 horas menores, quiero decir, que se redujeron a 3. Entonces, me levanto, laudes. Trabajo, hago unas pausas si puedo. Sobre todo los monjes hacían esas pausas y rezaban las horas menores en el lugar que estaban. Laudes si rezaban todos juntos en un lugar como el que vemos ahí, ¿verdad? Acá arriba nuestro. Vemos que se sentaban en coro y rezaban a Dios juntos las horas mayores. Las menores estaban uno en el campo, rezaba ahí a la hora, a las 9, a las 12, a las 3. Y al terminar su jornada de trabajo, al entrar el sol, porque el hombre ya descansaba, no que trabajaba hasta la noche, como ahora, cuenta eso también. entregaba la oración y el trabajo de la tarde. Ya vivió toda la mañana, ¿verdad? Entonces entra el sol, el hombre descansa, y antes de dormir, hay esta otra oración que se llama las completas. Y otra cosa que hacían los monjes, rezaban una oración que se llamaba las maitines, que hoy se llama oficio de lectura. Entonces esta oración lo que hace es romper el sueño a la madrugada. A las 12, entre las 12 y las 3 de la mañana, entonces rezan esta oración que tiene unas lecturas. Porque vos te despertás a veces cuando te despertás a la mitad de la noche. No sabes ni cómo te llamas ni dónde. No, pero tenés la mente más clara, tenés la mente más libre, no tenés las preocupaciones, ¿verdad? Entonces, ellos rompían el sueño y en su celda, o sea, en su piecita, que le llaman celda, agarraban y tenían que rezar esta oración de las maitines. Entonces vamos a hablar un poco del esquema, ya, de lo que es las horas mayores. Tenemos entonces que empezamos las laudes con el invitatorio, que es empezamos con un salmo, ¿verdad? De que es el Salmo 94 generalmente. Luego viene el himno. Empezamos con un himno, una oración compuesta por algún santo, breve, cortita. Luego tenemos un salmo, ¿verdad? Invitatorio, porque es la primera oración que rezamos, ¿verdad? Laudes, por ejemplo. Y hacemos, Señor, abre mis labios. Un himno y luego 3 salmos, pero el segundo realmente no es salmo. Es un himno, un cántico que está en la Biblia, fuera de los salmos, pero en el Antiguo Testamento. Y está en el medio. Entonces, salmo, himno del Antiguo Testamento y salmo. Esa se llama la salmodia, los tres salmos que rezamos primero, ¿verdad? O salmo, mejor dicho, cántico del Antiguo Testamento, o salmo. Luego hacemos una lectura cortita, así de un párrafo, y un responsorio, en donde el que está dirigiendo la oración dice o canta una parte y le responde el pueblo. Después él dice otra parte y le responde el pueblo. Y por último vuelve a decir algo y ahí le responde el pueblo. Dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la otra mitad de ese responsorio, ¿verdad? Porque responde, por eso se llama responsorio. Luego se puede leer el Evangelio del día.
o una lectura al azar de Evangelio, y se hace al terminar esa lectura un cántico, pero ya no del Antiguo Testamento, sino de los Evangelios. Y hay 3 cánticos que se rezan en estas 3 horas mayores, Rubén. A ver si nos decís cuáles son esos tres cánticos del Evangelio que rezamos y en qué hora. Así por horas. Sí, sí. En el laudes tenemos al Benedictus, en vísperas tenemos al Magnificat y en completas tenemos al de Simeón. Entonces, en la mañana en laudes rezamos el Benedictus. El Benedictus es la oración que hace el papá de San Juan Bautista, Zacarías. Esta oración que dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Uno se despierta, ¿verdad? Y se despierta en la mañana y luego, ya casi terminando esta oración, se hace este cántico que es como el corazón de las laudes, porque se reza todos los días este cántico, o puedes cantar mejor si se hace cantado. Es tan hermosa esta oración, con una alabanza de Dios que sale de alguien que estaba mudo, no podía hablar. Estaba mudo porque él dijo: no, ¿cómo yo? Mi esposa está vieja, que yo voy a tener un hijo a esta edad, ¿verdad? Entonces hace esta oración, ¿verdad? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En el que él dice: no, escribe, no se va a llamar Zacarías como yo me llamo, se va a llamar, mi hijo se va a llamar Juan se va a llamar, como le dijo el ángel Gabriel. Entonces ahí tenemos a Juan Bautista. Luego rezamos las preces, la oración de la iglesia, un Padre Nuestro, una oración de conclusión y bendición final. Nos bendice el país, o quien dirige la oración hace la señal de la cruz, ¿verdad? Dice: demos gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, también entonces así tenemos lo que es las laudes. El esquema de vísperas, Lupe, si nos comentas. Al comienzo, lo que tendría en común sería el invitatorio, también el himno. El himno. Sí. El invitatorio es de laudes. Sí, el himno, los salmos, ahí como que invierte, ¿verdad? El himno queda para después, como último entre los salmos, y no en el medio como en el laude. Sí, tercero, no sería segundo, ¿verdad? Sí, tercero. Después la lectura y el responsorio también, el cántico del cántico evangélico, ¿verdad? ¿Qué es? El Magnificat, como ya había mencionado, el de los 3, vuelvo a mencionar. Y después las preces del Padre Nuestro, también hacer la bendición como vos ya venías mencionando. Esta oración, el Magnificat, que hacemos a la tarde, que también está en el Evangelio de Lucas, que habla de la niñez de Jesús, San Juan Bautista, ¿verdad? María, que visita a la esposa, a la mamá de Juan Bautista, Isabel. Y esta oración hace María. Es una oración de María. Es una de las oraciones más hermosas y es algo larguita, que sale de la misma boca de la Madre de Dios. Y esta oración, ¿verdad, Lupe, que dice, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava, de su sierva. O sea, a mí esta oración sinceramente me conmueve, Lupe, porque es la alabanza de María a Dios, donde ella se achica lo más grande se achica, ¿verdad? Lo más que puede se achica, dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y continúa, ¿verdad? Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, para gloria de Israel y su pueblo. Acá hay una pequeña pregunta en los comentarios de Mateo respecto a laudes y vísperas, porque creo que es en donde corresponde. Dice, hay un orden para las preces, dice. Bueno, las preces están ya predispuestas en el libro de la liturgia de las horas. Cuando rezamos laudes, vísperas, ahí está una oración fija y va variando día por día.
Eso varía durante todo un mes. Eso no explicamos, ¿verdad? Los 150 salmos, nosotros rezamos los completos en un mes. Antes del Concilio Vaticano II, eso se rezaba en una semana. Por los 150 salmos tenía que rezar durante esa semana. Y los benedictinos, que fueron uno de los primeros que le dieron un orden a esto, un esquema para rezar, porque agarraron y dijeron, vamos a rezar los salmos cada 3 horas. Entonces los benedictinos fueron los primeros que cumplieron mejor esta cuestión que ya hacían ya los judíos, los primeros cristianos también lo hacían. Como recordábamos en Hechos 2:42, ¿verdad? Los primeros cristianos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la comunión y en las oraciones, ¿verdad? Que amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerza, ¿verdad? Que dijimos en el primer programa. Los ejes, ¿verdad? Entonces, los primeros cristianos se mantenían constantes en la oración, dice. Entonces, ahí se dio un esquema. La iglesia tiene un esquema para la liturgia de las horas en las preces. Ahí está ya predispuesto. También hay para la misa. Para la misa también hay. Pero es diferente. Que tiene las famosas 4 oraciones que pedimos en la misa, de las preces de la misa, que no hay que mezclar, no hay que confundir. Que es pedimos por la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes, el pueblo fiel de Dios. Después segundo pedimos por los gobernantes, para que haya paz en el mundo, para que busquen el bien común, sirvan a Dios y al pueblo y no a sus intereses, etc. Tercero, por los necesitados, por los enfermos, tanto física como espiritualmente. Y por último, por la comunidad, por los presentes en la misa. Entonces esos son los preces de la misa. Las preces de la o de víspera están dispuestos. Y ahí para los santos, por ejemplo, cambia. Y la respuesta también cambia. No lo pedimos, Señor, sino dice ahí qué respuesta dar. Y en el Magnificat, perdón, en las vísperas, hay 5 o 4 peticiones, creo. Y las oraciones libres que hace la gente que está reunida rezando, se hace después de la penúltima. Y por último, después se hace una más, que es por los fieles difuntos. Siempre en vísperas, la última oración de las preces de vísperas, estamos hablando, es por los difuntos. Y termina otra vez con un Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces esa es la oración de la tarde, de entregar a Dios el trabajo, la jornada laboral. Por último, antes de dormir, Lupe, está la tercera hora menor, ¿verdad? Las más famosas son laudes y vísperas. Pero está la de completas, que empieza con un himno, tiene salmos, a veces tienes 3, a veces tienes 2, a veces tienes solamente 1. La versión más nueva de la liturgia de la hora, ¿verdad? Hay liturgias anteriores que tenían 6 salmos o 9 salmos, creo que inclusive. Era más larguito, era más difícil para nosotros los laicos rezar, pero los monjes que viven para eso, es más fácil parece, ¿verdad? Pero los sacerdotes también tienen que hacer. Eso también creo que llegué a escuchar, de que un sacerdote o un religioso que hace los votos religiosos está obligado a rezar la liturgia de las horas. Y si no lo hace, estaría cayendo en pecado mortal, así como nosotros cuando no nos vamos a misa los domingos. Entonces es muy importante la oración. Recemos también por nuestros sacerdotes, ahorremos como comunidad, le compramos un libro de liturgia de las horas, etc. O le compramos la versión que es para fieles, para que tenga también a mano para rezar, porque a veces los sacerdotes no están preocupados a veces por sus gastos. Entonces hay que ayudarle también asistiendo a aquellas personas quizás con la Eucaristía, personas que están necesitando, no pueden cargar con muchas cosas, ¿verdad? Y sería algo práctico, sí, para que puedan llevar también en los bolsillos. Y el cántico angélico de las completas es más cortito, es la oración de Simeón. Y empieza así, ¿verdad? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo descansar en paz. Pues ya morir, ¿verdad? Y él ya se iba a morir, ya era viejo. Y él le pidió a Dios, por favor, no quiero morir antes de que mis ojos vean la salvación de Israel. Y vio a la persona que era la salvación, no solo de Israel, sino de la humanidad. Entonces, Simeón le ve a Dios, al Hijo de Dios y hecho hombre, encarnado, al Dios encarnado, y la alaba a Dios. Porque estas tres oraciones, ¿verdad? Estos cánticos angélicos son
alabanza a Dios, de Simeón, de María y de Zacarías, ¿verdad? Y entonces Simeón lo que hace es alabar a Dios y decir que ahora puedes dejar a tu siervo ir a descansar en paz, a morir en paz, porque mis ojos vieron la salvación, mis ojos vieron la luz. Entonces, hasta parece que no sé, yo cuando las veces que llegué a rezar completas, medio como que me estoy despidiendo, ¿verdad? Ah, yo me voy a morir, ¿verdad? No, o sea, porque es entrar en el descanso. Y termina, no con prece y Padre Nuestro, pero termina con una oración a la Virgen María. Puedes rezar un Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Dios de esperanza nuestra. Y también las completas. Tiene algo importante que quiero resaltar, Lupe. Es la oración ideal para hacer nuestro examen de conciencia. Nosotros no es que hay unos 5 minutos antes de irnos a confesar, voy a pensar, qué pecado hice, ¿verdad? Y ahí me voy a confesar. No. Yo tengo que hacer un examen de conciencia para la confesión. Entonces ahí empiezo a analizar un poco mi vida, hice tal macanada, ¿verdad? Entonces, así nosotros nos preparamos, ¿verdad? Para el sacramento de la penitencia, de la confesión, en la que hacemos un examen de conciencia cada noche antes de dormir. Hay gente que hace distintas prácticas, algunas lo anotan, otros las piensan nada más. Empieza a pensar, sí hice mal, pues mañana le voy a pedir perdón a fulano porque me peleé con él, ¿verdad? Aunque dice inclusive la palabra, que no entre el sol, o sea, antes de víspera tenía que pedirle perdón. Antes de reconciliarte con tu hermano. Antes de reconciliarte con tu hermano. Luego tenemos las oraciones menores, ¿verdad? Y el oficio de lectura. Una aclaración para el oficio de lectura. La iglesia hoy permite que esta oración que vos tenías que hacer a la madrugada antes de romper el sueño. Si no rompes el sueño, te va a ser difícil llevar ese ritmo de vida. Yo, por ejemplo, rezo solo laudes. De las 7, solo laudes, ¿verdad? Pero las lecturas que están en el oficio de lectura, las llevo en laudes. O sea, combino, ¿verdad? Saco las dos lecturas y llevo en laudes, ¿verdad? Pero que son del oficio. El oficio puede rezar en cualquier momento del día. Entonces rezo al mediodía, a la tarde, a la noche, a la mañana. O junto con otra oración. Se puede rezar, si es que, pregunto, ¿se puede rezar si es que te olvidas de rezar laudes, se te pasó, o vísperas o completas? Claro, porque cada oración tiene su hora. Pero el oficio, su hora pues es la madrugada, ¿verdad? A la mitad de la noche. Pero vos podés rezar igual esa oración, el oficio de lectura, a cualquier momento del día. O sea, sí o sí te vas a encontrar con una oración a tal hora, ¿verdad? Ahora es las 3 de la tarde, tendría que rezar la hora nona. Nona de 9 viene, porque las 3 de la tarde era para yo las 9 más o menos, ¿verdad? Entonces, ahí rezamos nosotros el oficio de lectura, que inicia con el invitatorio. Esto quiero aclarar también, ¿verdad? El invitatorio se reza con la primera oración que voy a hacer en el día. Entonces, si vos rezaste el oficio de lectura a la madrugada, ya no rezás más con laudes. Entonces, y la primera oración del día también es la que hace Señor, abre mis labios. Entonces, si yo rezo primero oficio de lectura, Señor, abre mis labios. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ese es el salmo invitatorio, ¿verdad? Que ya sé de memoria porque todos los días. Entonces, el invitatorio se reza en la primera oración del día y se empieza con Señor, abre mis labios. Y el resto con Dios mío, ven en mi auxilio. Entonces yo recé ya Señor, abre mis labios y si hoy escucháis su voz. Con oficio, a la madrugada, en laudes ya digo, no Señor, abre mis labios, digo, Dios mío, ven en mi auxilio. Entonces tiene un himno, tiene 3 salmos, tiene una lectura de la Biblia, y yo en 2 años leo prácticamente toda la Biblia con eso, y una lectura de los padres de la iglesia, o de algún otro santo, algún doctor de la iglesia, o del santo que hoy conmemoramos, por ejemplo San Francisco de Asís, que era ayer, ¿verdad? Entonces yo tengo el oficio de lectura, la lectura de la Biblia, y la patrística, entonces ahí tengo la lectura de San Francisco, un escrito del santo del día, o de otro santo, o del papa que hable de ese santo. Entonces en ese es del santo. Y por último termina con un himno que se llama Te Deum.
Ya habrán escuchado, vos escuchaste ya, Lupe, el Te Deum. Sí. Es una oración que se hace, por ejemplo, para festejar algo o para celebrar un momento importante. Cuando, o sea, la asunción de nuestra De los presidentes. Sí, de los presidentes también se suele cantar. O por ejemplo el Día de la Independencia de Argentina, Paraguay, siempre es muy famoso el cántico, se va a cantar el Te Deum, se dice. Entonces el Te Deum se reza con el oficio de lectura los domingos, solo los domingos. Y dice, ¿verdad? Dios, te alabamos, oh Dios. Te alabamos, oh Dios Todopoderoso. A ti, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Entonces, que tienen varios cánticos muy lindos. Y las horas menores son más cortitas. Es himno, 3 salmos y responsorio. Prácticamente es como que no tiene comienzo ni final. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene casi ni comienzo ni final? Porque es como una pausa, porque tu vida es una oración. Entonces voy a hacer una pausa a las 9 de la mañana, a las 12 o a las 3. No hace falta rezar las 3 horas menores si sos laico. Si rezas una, está bien. Si no rezas, hace por lo menos una oración antes de almorzar. Rezas el Angelus a las 12, que es muy común también, muy recomendado. Y vemos ahí también que está el librito, la liturgia de las horas, un rosario, una cruz, una estampita. Podemos tener eso y llevar a nuestro trabajo, tener nuestro altarcito, dar un ratito, un momento de oración. Porque parece que el hombre moderno ya no tiene más tiempo de orar. Vive acelerado, vive aquí para allá y como que se olvida de rezar a Dios. Cuando nuestra vida tiene que ser una oración. Y lo que yo hago, el fruto de mi trabajo, es una ofrenda también a Dios. Por último, tendremos que también resaltar algo, Lupe, que esta oración, nosotros cuando hablamos del sacramento del matrimonio, hablamos de los 3 altares. Sí. Que hablábamos del altar de la misa, que vamos la familia a la misa, el altar del tálamo nupcial, del lugar de los esposos, donde ellos también hacen un sacrificio, una entrega de amor, algo sagrado, que a veces la gente piensa que la iglesia dice que eso es algo sucio. No, la relación matrimonial sexual es algo sagrado. Y por último está la oración de la mesa, con los hijos, la familia. Y el domingo decimos que el día del Señor y de la familia. Entonces, ¿qué puedes decirnos, Lupe, con respecto a este tema? Y sinceramente voy a hablar, actualmente como vemos nosotros el tema de la oración en la familia, como vos mencionaste, lastimosamente en muchos hogares, pero no así, hay lindos ejemplos también, lindos testimonios de familias que verdaderamente toman en serio su papel, su rol cristiano dentro de lo que es la sociedad, ¿verdad? El tema de la transmisión de la fe a sus hijos, el enseñarles y tratar de inculcarles, ¿verdad? Desde pequeños, protegiéndolos, por sobre todo otra vez, de lo que es esta sociedad que trata de alejarlos de Cristo. Nuestra sociedad actual lo que busca es matar a Cristo, matar a Dios, ya desde pequeño inculcarles y enseñarles eso. Y es por eso que el rol de la familia, el poder que tiene la familia para con la educación y la responsabilidad por sobre todo, dentro del trabajo que le corresponde a ellos, es el de la oración. Con la oración ayudarles desde chiquititos ya, empezar con el Padre Nuestro, enseñarles también el Ave María, la importancia del rosario, así mismo también, y darse un tiempo a la reunión familiar y juntos hacer la oración. Entonces, ¿qué mejor día de reunirnos a rezar en familia? Hay una frase que a mí se me quedó marcado y siempre es una lucha constante de mi casa, ¿verdad? Familia que reza unida, permanece unida. Entonces, yo te invito, querido oyente, querido coparroquiano acá de la Parroquia Virgen de Fátima, a que reces en familia. Los domingos te vas a la misa, volvés de la misa, si es que te vas temprano a la mañana a la misa, en tu casa, pones un altarcito ahí en la mesa donde ustedes comen la comida, el almuerzo, qué sé yo, si te vas a la misa a las 8 y venís a las 9, 9 y media, te sentás con tus hijos y rezás con ellos y les transmitís la fe. ¿No sabes cómo rezar? Rezar laudes con ellos. Entonces,
Se puede inclusive cantar los salmos, leer el Evangelio del día, preguntarle a los niños qué entendieron de la lectura. Involucrarle también a ellos lo que es hacer las lecturas. Claro, no, ellos todos tendrían que participar, no es que ahí el papá lee todo, la mamá lee todo, no. Que agarre el hijo mayor, lea el primer salmo, el segundo lee el segundo salmo, y así hasta el hijo 9, ¿verdad? Pero bueno, ahora sea que podamos alabar a Dios en familia. Si tenemos guitarra, si uno de los hijos toca guitarra, que cante, como vemos ahí la nenita. A mí te juro que esta foto a mí me encantó. Justamente lo te pasé la semana, ¿verdad? Poner la cruz, un mantel blanco, unas florecillas, ¿verdad? Y poder rezar en familia. Porque yo pensé, ¿verdad? Si familia que reza unida permanece unida, entonces la familia que no reza unida difícilmente permanezca unida. Y, ¿verdad? Yo estoy hablando de rezar, no sé, a las 9 de la mañana, rezar laudes, si no, si te vas a la misa a esa hora, después de la tarde rezar, pero no dejes de rezar un domingo en familia, por lo menos media hora sentarte con tu familia a rezar. Ahora que estaba este tema de la cuarentena, que es la que creo que estamos saliendo ahora, hubiéramos aprovechado de encontrarnos más en la casa con quienes viven al lado nuestro. Vea galaña de prójimo, ¿verdad? No sé si dije bien o no, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, traductor. Esos son nuestro prójimo principal, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu próximo hijo. Más próximo. El próximo más próximo. El prójimo más próximo, ¿verdad? Entonces, rezar en familia y sentarnos juntos a comer luego a la mesa. Algo difícil de acá, uno allá, uno come allá, otro come allá. A veces pues la mesa es chica, pero el corazón es grande, ¿verdad? Entonces, la importancia de la oración en familia. Con eso quería cerrar. Y por último, ¿verdad? Sin dejarle así al aire, recomendarle unas nuevas facilidades que nos da la iglesia hoy. ¿Nuevas o nuevas? Nuevas facilidades que nos da hoy la iglesia. Porque desde Pío XII, te cuento Lupe, Pío XII dijo que recen los laicos la liturgia de la hora. La liturgia de las horas tenía, eso lo dije al principio, ahora ya al final pues ya también se nos acaba la hora. La liturgia de la hora tiene varios nombres. Opus Dei, así como el movimiento Opus Dei, movimiento famoso Opus Dei, era el nombre que le daban los benedictinos. Obra de Dios, Opus Dei. Otro nombre que se le da a la liturgia de la hora es oficio divino. Oficio, que viene del trabajo, y divino, porque es algo sagrado. Entonces está el trabajo y la oración es el trabajo divino, ¿verdad? Y también, la liturgia de las horas, ahora podemos rezar hasta en internet, a través de una aplicación. Buscas una aplicación como esta que estamos viendo acá, que les recomiendo, que es buenísima. Tenés que tener nomás paquete de datos, ¿verdad? O wifi, ¿verdad? Y vas a tener, porque es por internet, sí, funciona con internet, en el día. Entonces no vas a tener que buscar esos 4 libritos, porque antes eran más grandes. Sí, porque vamos a ser realistas, muchas veces no se tiene los recursos como para poder comprarlo, ¿verdad? Y si se puede hacer el pequeño sacrificio de comprarlo, vale la pena, pero si es que no se puede, entonces o sea, es tener una la buena facilidad opción, en el sí. bolsillo. Este celular que a veces sirve para mirar videos que no corresponden, que sirve para jugar jueguitos, Perder el tiempo. que perdes el tiempo, ocio, o sea, está bien de repente una hora jugar jueguitos. Pero hay gente que se pasa usando un instrumento que es tan productivo, pero tan destructivo a la vez, como la tecnología. Entonces, estos 4 libritos, la liturgia de las horas. Entonces el primero, el 1, es para Adviento y Navidad. No es que los 4 libritos vas a llevar en tu mochila, no. En el año, 1 por cada estación del año, ¿verdad? En verano más o menos es el 1, Navidad, Adviento. El 2 y el 3, perdón, el 3 y el 4, el 3 y el 4 es en el tiempo ordinario. Durante todo el año prácticamente. La mitad, ¿verdad? El primer semestre del año, el segundo semestre del año. Y el 2 es el de Cuaresma, que es el más ancho. Cuaresma y tiempo pascual, hasta Pentecostés. Entonces, esos son los libritos que vos vas cambiando durante el año. Es como que cuando te cambias la ropa, temporada de verano, temporada de invierno, ¿verdad? Entonces, esos son los libros de la liturgia de las horas. Los laicos somos invitados a rezarla. Y por último, se le llama también sacrificio de alabanza y oración universal de la iglesia. Porque es la misma oración
en todo el mundo. Entonces, los benedictinos, allá en el monasterio, en Francia, en Italia. La misma oración, solamente que en idiomas diferentes. Claro. Y a distintas horas. No vamos a coincidir la hora, ¿verdad? Claro. Porque tenemos distintos usos horarios. Pero es la oración por excelencia prácticamente. Tanto así, que si no podés rezar, no sabés, te toma tiempo. Bueno, si tenés un corazón un poquito más chiquitito, María te enseña a agrandar tu corazón con el resumen de la liturgia de las horas, que como dijimos la vez pasada, es esos 150 salmos se transformaron en 150 Ave Marías. Y el Papa Juan Pablo II nos dijo, bueno, no querés rezar 150, vamos a cortar en 3. Y vamos a agregarlo a un misterio, ¿verdad? El rosario. Entonces, querido hermano, querida hermana, cuán importante es que bendigamos a Dios en todo tiempo. Como decíamos en el programa anterior, al final del programa, de que la oración es en todo momento. No es que yo me siento, rezo, me arrodillo antes de mi cama, rezo, antes de comer, hago en nombre del Padre. Eso no es rezar. Si vos decís, no, Señor, te pido que me dé lo que quiero, y si no me da, bueno, igual te agradezco, ya está. Quiero esto. Quiero esto. Dios no es nuestra secretaria. Nosotros debemos alabar a Dios. Y hay una lectura breve, ¿verdad? Justamente estamos hablando de lectura breve, que dice, una lectura breve de Job. El Señor me lo dio, así dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a Él. Vamos a morir, no vamos a llevar ropa. El Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿acaso no vamos a aceptar también los males? Entonces, eso ha sido todo por hoy, ¿verdad, Lupe? Así mismo, Marce, esperamos que en este ciclo de temas les haya sido de mucha ayuda para ir conociendo también un poquitito más acerca, porque hablar de oración es como que entrar en un terreno donde vamos a encontrar muchísimas cosas, y esto solamente es un poquitito de lo que podemos aportar, de lo mucho. La ejaculatoria. Sí, claro que sí, de lo mucho que hay todavía por estudiar, así que vamos a seguir con los ciclos de temas más adelante. Y nada, muchísimas gracias por estar presentes, por decir que sí una vez más. Nos vamos a encontrar el próximo lunes nuevamente a las 3:30 de la tarde